Ahora ya no te doy mucho el margen de límite de tiempo. Pensaba darles bloqueos de llama, pero vamos a dejar eso para mañana. Vamos a empezar con arritmias supraventriculares, que son arritmias muy frecuentes. Y dentro de estas arritmias existen varias, ¿no es cierto? Tenemos la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal significa una arritmia cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto. ¿Quién me dice causas de taquicardia sinusal? Nadie. ¿Puede ser hacer ejercicio, doctor? Ejercicio. Otra. Los estados de ansiedad, del alcoholismo, la tirotoxicosis, la anemia, la fiebre son causas de taquicardia sinusal, ¿no? Y muchas veces los pacientes consultan por taquicardia, por ejemplo, secundaria anemia, pero el tratamiento básico tiene que ser la corrección de la anemia, no darle, por ejemplo, un beta bloqueante. Existe otro tipo de arritmia supraventricular que es la reentrada sinoauricular, en la cual el estímulo va a ser un circuito a nivel del nódulo sinusal. Tenemos otra arritmia que es la taquicardia auricular ectópica, en el que el estímulo del corazón no nace del nódulo sinusal, sino que puede aparecer de algún otro foco automático que puede estar localizado ya sea en la aurícula izquierda o en la aurícula derecha, ¿no? Tenemos el flatter auricular, ¿no? En la cual el estímulo va a ser un circuito alrededor de las aurículas, generalmente de la aurícula derecha, y se va a caracterizar por la presencia de ondas F mayúsculas. Y la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, ¿no? En la que diversos estímulos parten de la aurícula, a veces con una frecuencia de hasta 600 por minuto, pero obviamente los 600 no pueden atravesar el nódulo auriculoventricular, lo harán la mitad, ¿no? 300. Y vamos a ir viendo cada una de estas. Y por último también tenemos la taquicardia paroxística supraventricular, en el que el circuito se hace a nivel del nódulo auriculoventricular. Vemos la taquicardia sinusal, entonces entre sus características tiene una frecuencia cardíaca auricular que va entre 100 a 180 por minuto. Esto es importante, es una taquicardia regular, ¿sí? Al estímulo carotídeo, la frecuencia cardíaca va a disminuir. La etiología, hemos comentado la fiebre, la deshidratación, el dolor, estímulos simpáticos, la isquemia, el hipertiroidismo, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la hipovolemia. Y el tratamiento va a ser de la causa desencadenante. Acá estamos viendo un trazado de taquicardia sinusal, en la que estamos observando que, vamos a poder láser mejor para que puedan ver mejor, que el estímulo está partiendo del nódulo sinusal, pero lo hace con una frecuencia cardíaca mayor a 100 y ese estímulo pasa al nódulo auriculoventricular y permite la contracción. Entonces en el trazado es una taquicardia regular, hemos indicado con una frecuencia cardíaca entre 100 a 180 por minuto. Por el contrario, cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60, hablamos de bradicardia sinusal, como se observa en el trazado. La taquicardia auricular multifocal es menos frecuente. La frecuencia auricular va entre 100 a 130 latidos por minuto. Y como su nombre lo dice, son focos ectópicos diferentes a nivel auricular que van estimulando el corazón. Se asocian frecuentemente a patología pulmonar, es decir, a los pacientes que fuman mucho, pacientes que han trabajado en la mina. Y generalmente en su evolución van a llevar a la fibrilación auricular. Entonces, su fisiopatología es por un automatismo anormal de diferentes puntos auriculares. Criterios para su diagnóstico: frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto,
ondas P con 3 o más morfologías, es decir, son diferentes. El intervalo entre una onda P y la otra onda P, el intervalo PR y RR son variables. Después el diagnóstico diferencial se hace con la fibrilación auricular. Acá estamos viendo la taquicardia auricular multifocal. El paciente, como ustedes pueden ver, está cianótico. Diferentes puntos de actividad ectópica a nivel auricular van llevando sus estímulos al nódulo auriculoventricular, pero obviamente no todos estos van a ser transmitidos. Hemos indicado que las ondas P van a ser de diferente morfología. Esta onda P no es igual a esta. Y el intervalo PP también va a ser variable. Este intervalo PP es diferente a este otro. Y existen P de diferentes morfologías. Esta onda P es negativa, esta onda P es positiva. Taquicardia auricular multifocal. Una arritmia que generalmente se encuentra y se observa en personas jóvenes, como ustedes, digamos, es la taquicardia paroxística supraventricular, dentro de la cual la más frecuente es la taquicardia por reentrada nodal y que no necesariamente implica una alteración anatómica. Se caracteriza porque tiene una frecuencia cardíaca entre 150 y 250 por minuto. Es una taquicardia regular. Al estímulo carotídeo lo que podemos observar es el cese abrupto de la arritmia o no puede tener efecto. El paciente puede manifestar palpitaciones de inicio súbito, por eso se llama paroxística. Ocasionalmente pueden acompañarse de angina de pecho o síncope. Al estímulo vagal hemos dicho que el estímulo vagal puede ser el masaje carotídeo, que es lo que hacemos frecuentemente, la compresión ocular, que básicamente ya no la realizamos, o la maniobra de Valsalva. Y acá estamos viendo el nódulo auriculoventricular y un circuito desde entrada, con una vía rápida y una vía lenta, ¿no? Y pueden haber estímulos que parten del nódulo auriculoventricular hacia las aurículas, impulsos retrógrados. Y el trazado sería esta, una taquicardia, como ustedes están viendo, regular. En la que acá sí estamos viendo una P que precede al complejo QRS negativo, pero en la mayor parte de los casos la onda P no se observa, está dentro del complejo QRS. Este trazado sí ya tiene la mayor parte de las derivaciones y están observando, primero, ¿tiene onda P o no tiene onda P? ¿Ven onda P? Sí, Chicos, doctor. no se duerman. ¿Dónde ven una onda P? No sé sobre una onda P clara. ¿Esta taquicardia es regular o es irregular? Regular, ¿verdad? Entonces una taquicardia paroxística supraventricular. Y entonces hemos dicho el control puede ser por estímulo vagal o por medicamentos. ¿Qué medicamentos podrían controlar esta taquicardia? ¿Cuáles conocen? A ver, recuerden farmacología. El diltiazem sería, doctor, uno. El diltiazem es uno, otro, el de primera línea. La adenosina, después el verapamilo, luego la amiodarona, ¿sí? En ese orden. Aquí estamos viendo un trazado de Holter, ¿no? Donde también podemos hacer diagnóstico de taquicardia paroxística supraventricular, donde no se ven derivaciones, sino se ven canales, canal 1, canal 2 y canal 3. Taquicardia regular con complejo QRS de duración normal o con complejo QRS angosto que le decimos, ¿no? Es lo característico. Ocasionalmente el complejo QRS puede estar ancho si la persona tiene un bloqueo de llama previo. Entonces, para repasar el tratamiento farmacológico, la adenosina, iniciamos con 6 miligramos y podemos llegar a 12 miligramos, ¿no?
el verapamilo, el diltiazem, la amiodarona. Ahora, si el paciente está descompensado, no tiene presión, no tiene pulso, tiene alteraciones de conciencia, deberemos hacer una cardioversión eléctrica. Otra arritmia supraventricular es el aleteo auricular, aleteo o flutter. Es la segunda taquiarritmia más frecuente. Existe ese circuito de de entrada que les mostré al iniciar la clase. Pues hay dos tipos, el aleteo auricular típico y el atípico, o el horario y antihorario. Pues eso no es nada importante que sepan, pero sí tienen que conocer que se caracteriza porque no hay onda P. En vez de esta onda P están estas ondas que se llaman ondas F mayúsculas, que se parecen a qué instrumento de carpintería. Al serrucho. Otras son más fieles. Y se ven mejor en la derivación D2, ABF y V1. ¿Sí? Ese es el flutter auricular. Entre las características electrocardiográficas vamos a tener que la frecuencia cardíaca auricular, es decir, esas ondas F mayúsculas que han visto, pueden estar con una frecuencia cardíaca entre 250 a 350 por minuto. Pero de esas 350, de esas dos ondas F, por ahí de las dos pasa una o de tres pasa una. Por eso se llama con conducción 2-1, 3-1, 4-1. Si hacemos estímulo carotídeo, la frecuencia cardíaca va a disminuir. El tratamiento es similar a la supraventricular, verapamilo, amiodarona, digital, quinidina, adenosino choque. Y existe un tratamiento que es curativo, que es la ablación por radiofrecuencia. Es decir, se hace un estudio electrofisiológico y se ubica, se localiza el lugar donde está partiendo la arritmia y se hace una cicatrización alrededor de ese foco ectópico, con lo cual el tratamiento es curativo. Acá sí tenemos el electrocardiograma de un flutter auricular típico, ¿no? Acá prácticamente el complejo QRS es regular, pero no tiene onda P, hemos dicho es una de las características, y aparecen estas ondas F mayúsculas que están viendo acá en esta tira de ritmo, en la derivación de 2. Generalmente cuando hacemos un electrocardiograma siempre hacemos una tira de ritmo. También se observa en D2, en D3, en V1. Flutter auricular. Pero sin duda la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, ¿no es cierto? Aproximadamente después de los 80 años, hasta un 10% de la población puede tener fibrilación auricular. Y existen múltiples causas que nos pueden llevar a la fibrilación auricular. Están la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, ¿no? El Chagas. Cuando un paciente tiene fibrilación auricular, la mortalidad se duplica. Tienen alta tendencia estos pacientes a hacer accidentes cerebrovasculares. Es un aumento del automatismo y aparición de pequeñas y múltiples ondas desde entrada en la aurícula izquierda o a nivel de las venas pulmonares. Y como habíamos mencionado, el riesgo de accidente cerebrovascular es incluso 5 veces mayor de una persona que no tiene fibrilación auricular. Nos ha hablado de la etiología. Ojo, cuando los pacientes que tienen estenosis mitral, por ejemplo, y fibrilación auricular, estos pueden tener hasta 15 veces más de riesgo de tener accidente cerebrovascular embólico. Es porque eso que a estos pacientes siempre debe darse en su esquema terapéutico o un antiagregante o un anticoagulante. El hipertiroidismo, la pericarditis, el alcohol, la teofilina, muchas veces o alguna vez tal vez en sus fiestas han debido ustedes ver o tal vez ustedes mismos toman por ejemplo algunas bebidas espirituosas como el Fernet y le agregan esos estimulantes
esos estimulantes que usan, ¿no es cierto? A cafeína, como el Red Bull, ese tipo de sustancias, y esa combinación en muchas personas puede desencadenar una fibrilación auricular. Así que ojo con lo que vayan a tomar también en las reuniones. Y la fibrilación auricular se divide o se clasifica en una fibrilación auricular paroxística, usualmente dura menos de 48 horas, persistente, cuando dura más de 7 días si requiere cardioversión, cuando es prolongada más de un año, y permanente ya es definitiva, diríamos, ¿no? ¿Cómo se manifiesta electrocardiográficamente? Electrocardiográficamente se manifiesta por la presencia de ondas F minúsculas. En este caso, la frecuencia cardíaca auricular puede ir entre 400 a 600 veces por minuto, es completamente irregular. Y la frecuencia cardíaca ventricular entre 100 a 160 y es irregular. Entonces es una taquicardia irregular, sin onda P. Y podemos tener fibrilación auricular de alta respuesta, por ejemplo 180 a 200 por minuto, o fibrilación auricular lentas de 40 o 50 por minuto. Vamos a ver algún electrocardiograma característico, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Hay onda P o no hay onda P? ¿Ven alguna onda P? No, doctor. No. ¿Cómo son los complejos QRS? ¿Son regulares o irregulares? El intervalo RR. El espacio entre un QRS y otro QRS, ¿es regular o es irregular? Irregular. Irregular. Entonces esas son las características. No se ven las ondas F minúsculas, pero vamos a ver. Acá estamos hablando de la fibrilación auricular paroxística. Ustedes ven inicialmente PQRST, PQRST, pero de pronto desaparece la P y empieza un ritmo mucho más rápido sin onda P. Con estas ondas pequeñitas son estas ondas F, estas que ven acá. Entonces se llama fibrilación auricular paroxística, es decir, de inicio súbito. Otra arritmia es el Wolff-Parkinson-White, que debe su nombre a 3 investigadores, el señor Wolff, el señor Parkinson y el señor White, ¿no? Europeos ingleses, que hace más de 100 años se interesaron porque vieron personas muy jóvenes que presentaban episodios de palpitaciones y de síncope. Y les hicieron electrocardiogramas y descubrieron esta arritmia que se caracteriza que puede tener una frecuencia cardíaca auricular entre 150 y 250 por minuto. Tiene intervalo PR corto. Si tiene intervalo PR corto, estamos hablando de ¿cuánto? ¿Menor a cuánto? Menor a 0.12 de segundo o menor a 120 milisegundos. Es lo mismo. Se caracteriza por la presencia de una onda delta que precede al complejo QRS y hace que éste se ensanche. El tratamiento es similar a la taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Y el tratamiento curativo es ese que habíamos mencionado para la paroxística supraventricular, que es la ablación por radiofrecuencia. Y estos son los 3 señores que les había mencionado, que descubrieron esta arritmia en 1930, ya van a ser casi 100 años, ¿no? En 11 pacientes jóvenes que sufrían ataques de taquicardia y que se asociaban electrocardiográficamente a un intervalo PR corto. Y se caracterizaba porque la excitación, la conducción no se veía el trayecto normal, sino que había una vía anómala, como están viendo en la imagen A, que conectaba la aurícula con el ventrículo, es decir, el estímulo no pasaba por el nódulo auriculoventricular, sino lo hacía a través de un haz anómalo, y las más frecuentes se llama haz de
¿Qué se llama este haz? Haz de Kent, ¿no? Una vía anómala. Pero había otras vías anómalas que podían ser atrio-isianas, es decir, de la aurícula a las de His, otra que podrían venir del nódulo A o B al ventrículo, otra del His al ventrículo. La que prefiero que recuerden sobre todo es esta, la vía anómala aurículo-ventricular. Y ustedes están viendo acá el corazón, que normalmente debería bajar en este sentido por el nódulo AB, pero en este caso lo hace por la vía anómala y va a excitar en forma prematura el ventrículo, por eso se llama preexcitar, y dependiendo del grado de penetrancia, puedo hacerlo en una pequeña parte del ventrículo o en una gran parte del ventrículo. Y eso va a hacer que esta excitación genere esta onda delta, un intervalo PR corto, porque no está pasando el estímulo por el nódulo AB, y que el complejo QRS se ensanche. Entonces, intervalo PR corto, complejo QRS ancho y onda delta. Esas son las características. Acá nuevamente estamos viendo esta vía anómala, aurículo-ventricular derecha en este caso, intervalo PR corto, onda delta. El peligro es que a veces estas arritmias, por ejemplo, si se acompañan de fibrilación auricular y de Wolff-Parkinson-White, puede generar arritmias muy rápidas y puede generar incluso síncope o muerte súbita, ¿no? Algunos pacientes deportistas, incluso que no conocen de que tienen una patología de esta naturaleza, pueden fallecer cuando están haciendo actividad deportiva. Existen hasta 3 tipos de Wolff-Parkinson-White, el tipo A, el tipo B y el tipo C. Esto no necesito que conozcan, esto es más de especialidad, con que sepan que es intervalo PR corto y onda delta, suficiente. Y acá estamos viendo otra vía anómala, aurículo-ventricular, izquierda en este caso. Y existen patrones electrocardiográficos donde uno puede definir más o menos dónde está esa vía anómala, si está al lado izquierdo o al lado derecho del corazón, pero tampoco eso es algo que requieren saber, ¿no? Acá una vía anómala derecha, es el tipo Wolff-Parkinson tipo A y el tipo B, ¿no? Ambas con intervalo PR corto y complejo y onda delta. Y además, este Wolff-Parkinson-White puede generar taquicardias por reentrada, por la vía anómala. En este caso, si ustedes siguen la flechita roja, el estímulo baja por el nódulo auriculoventricular y retorna por la vía anómala. Eso se llama taquicardia auriculoventricular ortodrómica. Pero puede retornar, pero puede bajar en forma contraria y se llama antidrómica. Donde mejor se ve en este electrocardiograma la onda delta es en D1 sobre todo, ¿verdad? Y en ABL, ¿sí? Vamos a buscar otro electrocardiograma más. Y acá es lo que les había mencionado, una fibrilación auricular con Wolff-Parkinson-White. Los estímulos auriculares están pasando por la vía anómala, por eso tiene una taquicardia de alta respuesta, que incluso puede hacer pensar que estamos ante una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Vemos algunos electros. Vamos a buscar alguno que sea como para ustedes. Este, por ejemplo, ¿qué arritmia es? ¿Quién me dice? De las que hemos hablado esta tarde, de las que acabamos de hablar. ¿Quién me da el diagnóstico y me dice por qué? Nadie. Una fibrilación auricular. No.
Están viendo estas onditas, ¿verdad? Hemos dicho a qué se parecían estas ondas. Se escuchó. Sí, ¿y en qué arritmia se ve eso? Aleteo auricular. Eso, esto es un aleteo auricular o un flutter auricular. Y tienen, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 ondas F mayúsculas y una conduce. Acá 1, 2, 3 ondas F mayúscula y una conduce. Entonces con conducción 4, 1. Así se ve el flutter auricular. Y acá, ¿qué ha pasado? Este es un Holter. 3 derivaciones. ¿Qué estamos viendo? P, QRST, P, y de pronto no hay P, ¿no es cierto? Existe una pausa larga. Eso se llama un paro sinusal. Es decir, no ha salido el estímulo del nódulo sinusal. Esta arritmia podemos observar en la enfermedad de Chagas y es una frecuente indicación de implante de marcapaso. ¿Qué arritmia es esta? ¿Tiene onda P o no tiene? No. No. ¿Es una taquicardia regular o irregular? Irregular. Irregular. Entonces, ¿qué es esa arritmia que no tiene onda P y es irregular? Fibrilación auricular. Exactamente, fibrilación auricular. Vean estos espacios más largos, acá más cortitos, más cortitos. No se ven muy bien las ondas F minúscula, pero es una fibrilación auricular de alta respuesta. ¿Qué arritmia es esta? A ver, vean D1 y vean AVL. B4, B5. ¿Qué les parece? Se tiene una onda delta acá, ¿verdad? Un ascenso brusco, ¿no? Acá no se ve muy bien la onda P, pero acá sí se ve, es decir, sabemos que es un ritmo sinusal, ¿no? Y acá se ve una onda P chiquitita, con un poco de voluntad, e inmediatamente después aparece la onda delta. Wolf, Parkinson, White. Esta pasamos. ¿Esto qué es? Vamos a buscar esto. Esto, ¿qué es esto? ¿Qué arritmia es? Tiene una frecuencia cardíaca casi de 200 por minuto. ¿Ven onda P o no ven? No. ¿Es una taquicardia regular o irregular? Regular. Regular, sin onda P. Entonces, con complejo QRS de duración normal. ¿Qué es? Una taquicardia paroxística, tal vez. Es una taquicardia paroxística supraventricular. A ver, buscamos otra. Bueno. Estas creo que son las arritmias más importantes, ¿no? Supraventriculares y esas las que tienen que conocer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, arritmias supraventriculares, la fibrilación auricular, las extrasístoles supraventriculares,
la taquicardia auricular ectópica, la taquicardia multifocal, el flat auricular, la fibrilación auricular, la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Está? Mañana sí, ya vamos a ver bloqueos auriculoventriculares y bloqueos de dama derecha, bloqueos de dama izquierda. También quería mencionarles que yo creo la tercera semana de marzo, o la cuarta, va a haber un curso de electrocardiografía auspiciado por la Sociedad Boliviana por la Sociedad Cochabambina de Cardiología, donde si quieren reforzar un poquito más sus conocimientos de electro podrían asistir. Yo creo que va a ser en las noches, pero vamos a ver la forma de que puedan tener permiso, digamos, ¿no es cierto? Y que puedan asistir. Eso también les va a ayudar porque van a seguir viendo electro. Pues voy a llegado el momento del afiche, va a ser en el auditorio del Colegio Médico, ¿sí? Ya han empezado las otras materias, cirugía, que en teoría, Sí, doctor. bueno, ya casi prácticamente todo está normal, ¿no es cierto? Y las prácticas también, ¿sí? Sí, doctor. Bueno, chicos, yo creo que esta plataforma de Meet está mejor. Así es que vamos a seguir usándola para el resto de las presentaciones, ¿sí? Mañana nos reunimos a las 7 de la noche también, ¿ya? Doctor, disculpe, una pregunta, por favor. Sí. ¿Alguna vez he visto en los pacientes, no sé, cuando llegan a emergencias, son pacientes mayores, que llevan alguno de estas taquicarias supraventriculares o fibrilación auricular? Alguna vez vi, y no lo toman mucha atención. O sea, lo anotan como un signo más, o sea, no le dan mucha relevancia. ¿Es porque no es alta su mortalidad o por qué? O pueden vivir con él? Mira, si tiene una fibrilación auricular, siempre tienes que interrogar o preguntarte si es una fibrilación auricular nueva o es crónica, ¿no es cierto? Si es de alta respuesta o de respuesta controlada. Si es una fibrilación auricular crónica de larga data y que está con una respuesta aceptable, generalmente solo hay que manejar el tema de su anticoagulación y dar un tratamiento para que no se acelere mucho, diríamos, ¿ya? El corazón. Pero si es una fibrilación auricular muy rápida, aguda, de reciente comienzo, entonces a este paciente hay que cardiovertirlo, que puede ser una cardioversión farmacológica o puede ser una cardioversión eléctrica, dependiendo de si está compensado o si no está compensado. Si existen dudas, si es más de 48 horas, generalmente está indicado hacerles un ecocardiograma para ver que no tiene un coágulo en el corazón. Porque si tiene un coágulo y le hacemos una cardioversión, ese coágulo se puede guardar al mismo y le puede dar un embolia. Pero sí hay que darle mucha importancia particularmente a la fibrilación auricular por el riesgo de embolia, ¿no es cierto? Y las taquicardias paroxísticas supraventriculares, porque no podemos dejar un paciente con 180 o 200 latidos por minuto en forma permanente, porque va a llevar a una miocardiopatía por arritmia, ¿sí? Lo importante es saber hacer el diagnóstico, y el diagnóstico tienen que hacerlo electrocardiográficamente. Ahora existen equipos que automáticamente al final te sacan el diagnóstico, te dicen tiene tal cosa. La idea es que ustedes no tienen que ir a leer eso, tienen que saber interpretar, para eso están aprendiendo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la clase y nos vemos mañana, ¿ya? Chao chicos, se pasen eso. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor.